normales o dentro. Bueno, si van surgiendo preguntas, yo estoy dispuesta a ir contestándoles. ¿Querés avanzar, Maca? Bueno, entonces, si tendríamos que respondernos a esta pregunta, ¿cómo modificó el aislamiento los hábitos alimentarios de la población? Bueno, sumando a lo que ya venimos diciendo, digamos, de las cuestiones más relevantes que se observaron en estas investigaciones, comentarles que se redujo la compra de alimentos por deliveries. ¿Por qué? Porque la gente estaba en casa, estaba más tiempo, tenía más tiempo para cocinar, en una época normal, en un momento de situación normal. En general, la gente vuelve cansada de trabajar, no tiene ganas de ponerse a elaborar, de cocinar, hace una compra a un delivery, y con eso soluciona el almuerzo, la cena principalmente. Los deliveries se usan más en el momento de la cena. Entonces, bueno, como estábamos en casa, hacíamos menos uso de este recurso que es el delivery, y se incrementó la preparación de comidas caseras. Si nos quedáramos solamente con eso, podríamos pensar que qué bueno, qué útil que fue esto de reducir la compra a través de los deliveries, pero nos tenemos que preguntar qué tipo de comidas caseras fueron los que se hacían, ¿sí? Entonces, es bueno que se hagan comidas caseras, pero ¿qué comidas hacemos? ¿Estamos incorporando aquellos alimentos que tienen que formar parte de la alimentación diaria y que son críticos en la alimentación? Mencionamos las hortalizas, mencionamos las frutas. No les mencioné las legumbres, pero las legumbres son otro grupo de nutrientes, otro grupo de alimentos, perdón, cuyo consumo es bajo en la población. Entonces, esto de hacer comidas en casa porque tenemos más tiempo y recurrimos menos al delivery, habría que pensarlo, pero utilizando alimentos que sean críticos y que no estemos consumiendo en suficiente cantidad. Bueno, y sumando, es el punto 3 un poco lo que les comenté recién, que no se incluyen en estas comidas caseras alimentos como frutas, hortalizas, legumbres o cereales integrales. Otro detalle aquí para sumar es que el 60% de los encuestados come como producto del estrés y la ansiedad, como producto del encierro y de la incertidumbre que genera toda esta situación de pandemia, y cómo vamos a seguir, y cómo va a seguir la vida de ahora en más. Y miren aquí, en el punto 5, ahí dice, solo el 12% de la población manifiesta consumir los 5 grupos de alimentos. Entonces, yo voy a dar vuelta al número y voy a decir esto. El 90% de la población no cubre, no consume todos los grupos de alimentos y en las cantidades que debiera consumirlo. Entonces, si nos quedamos con esa idea, nos damos cuenta que estamos ante una problemática que es difícil de abordar y que hay que replantearse de cómo acercarnos a la comunidad con mensajes que acerquen a la gente a consumir lo que debiera consumir. Por otro lado, sumarles que aumentó el consumo de gaseosas y golosinas. Esta tendencia también se había manifestado en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, se vio profundizada ahora, y que estos alimentos forman parte del grupo de consumo opcional. ¿Qué quiere decir esto? Que no son alimentos prohibidos, justamente son alimentos de consumo opcional. Es decir, debemos incorporarlos a la dieta, o deberíamos incorporarlos a la dieta en ocasiones especiales, porque tienen una alta densidad energética, es decir, muchas calorías por volumen, y una baja densidad de nutrientes. No aportan nutrientes esenciales como las vitaminas y los minerales, que son muy importantes para las defensas y para el sistema inmunológico, ¿sí? No aportan más que azúcares simples. Así que bueno, eso es importante de considerar. Nati, ahí ¿Sí? te hacen una pregunta. Fabio pregunta, ¿hay algún método para reducir el apetito? ¿Hay algún método para reducir el apetito? No hay un método para reducir el apetito. En realidad hay que diferenciar aquí lo que es apetito y lo que es hambre, ¿no? El hambre es una condición fisiológica, y el apetito es una condición más bien social, ¿sí? Porque a veces es como dice el punto 4, la gente a veces come como producto del estrés y la ansiedad. Entonces, antes que reducir el apetito, hay que aprender a controlar el estrés y la ansiedad. Y uno de los recursos para esto es la práctica de actividad física. Hay otras estrategias, por supuesto, pero bueno, en el marco de esta charla, bueno, Marta les va a contar un poco también los beneficios
de la actividad física y de las pausas durante los momentos de trabajo, eso puede contribuir al manejo de la ansiedad. Lamentablemente todavía no podemos, no tenemos ese recurso. O sumar a eso, otra de las estrategias es el tema del fraccionamiento de las comidas, ¿sí? Eso también está en guías alimentarias, 4 comidas diarias, almuerzo, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y la incorporación de colaciones. Pero totalmente contraindicado el hecho de realizar el picoteo, ¿no? Que también esto de estar en la casa y de tener alimentos disponibles, por ahí estás sentado, vas y te buscas una galleta, buscas un criollo, alguna cosita así chiquitita, que no se registran, en realidad uno te pones a pensar, no registras cuánto comiste, ¿no? Y sobre todo si tenés un paquete de galletas abierto, dejamos el paquete y vamos sacando. En realidad habría que sacar la porción y contabilizar para racionalizar qué es lo que estamos comiendo y cuánto estamos comiendo. Bien, buenísimo, Nati. Creo que eso está pasando y le debe estar pasando a la mayoría de las personas que están acá conectadas. Creo que se aumenta, no sé si en alguna de las investigaciones que hiciste surge, pero creo que es algún factor común en muchas personas. Acá Lorena dice, ¿cómo se incorpora la avena en las comidas? Tengo entendido que hay que activarla para que sirva. La avena la podés incorporar de diferentes formas. Las avenas precocidas ahora se cocinan en 2 minutitos. No sé qué es eso de la activación, porque en realidad los beneficios de la avena están dados por su composición. La avena tiene, su principal componente son los fructooligosacáridos, que es un tipo de fibra soluble, con efectos beneficiosos sobre la salud, pero que están independientemente de la activación o no. Calculo que tiene que ver esto que me está preguntando ella con la activación de las enzimas propias de la avena, pero el efecto fisiológico de la fibra, dado como de la avena, por su incorporación de fibra soluble, es independiente de la activación o no. ¿Y cómo la incorporás? La podés incorporar como rebozador, se pueden hacer galletas, se puede incorporar en ciertos porcentajes en productos de panadería, de confitería, en sopas, torrejas. Nati, perdón, estaba hablando muteada. ¿Sí? Te agradece, Lore, la respuesta. Sí, dice, exacto, me dijeron que si la pongo en pan no sirve. Pero por lo que decís, sí se puede. Sí, no, se puede, por supuesto que se puede. Lo que pasa es que a veces el no sirve o el sirve es lo que pasa un poco cuando se dice, bueno, la vitamina C es la panacea contra las enfermedades, contra los resfríos, y es un poco eso, que nada es tan bueno y nada es tan malo, ¿sí? Tiene que estar todo en un balance o en equilibrio para que sea adecuado. Lo mismo que si me dijeran, el azúcar es malo, no diría yo que el azúcar es malo. El azúcar forma parte de los alimentos de consumo opcional, ¿sí? Si lo comparo con otro alimento, puedo decir si es más o menos saludable, pero no puedo decir es malo o bueno. Aparte, el malo o bueno también depende de las culturas. Nosotros somos una población altamente consumidora de carnes, entonces para nosotros la carne es buena, es rica, y no podemos sacarla del patrón de consumo. Si nos trasladamos de cultura, si nos vamos a India a pasar un fin de semana, ¿qué va a pasar si decimos que la carne de vaca es el alimento ideal? ¿Sí? La vaca es sagrada y sería inconcebible el hecho de consumir una vaca. Entonces, por ahí esto tener cierta flexibilidad cuando pensamos o cuando leemos noticias que dicen que esto es bueno para o esto es malo para, hay que analizar todo el contexto, o bueno para quién, ¿sí? O malo para quién. Entonces, bueno, eso es un poco ser criteriosos y leer con cuidado, con atención los mensajes que recibimos. Perfecto, Nati, gracias. ¿No? Podés seguir, no hay más preguntas en el chat por ahora. Bueno, dale. Acá estamos. Esto lo traje, es un resultado de una consultora de España que me pareció interesante porque clasificaron a los momentos de consumo durante la pandemia como en 3 grandes grupos. Uno de estos grupos lo llamaron un auge del momento Masterchef. ¿Esto qué quiere decir? No sé qué se estarán imaginando ustedes con este título,
pero está relacionado con lo que yo les comentaba, de que incrementó la elaboración de comidas caseras. Entonces, estábamos en casa, teníamos tiempo y nos pusimos a hacer comidas, o que nunca hicimos, o retomamos recetas de hace mucho tiempo, que hace mucho tiempo que no hacíamos por falta de tiempo, y nos pusimos a cocinar. Pero aquí está el tema, ¿con qué alimentos cocinamos? Y en esta misma encuesta que se hizo, que clasificó los momentos de consumo, se analizó también cuáles fueron los alimentos más comprados, y dentro de los alimentos más comprados se encontraron aquellas materias primas necesarias para la elaboración de estos alimentos. Por ejemplo, se incrementó la venta de levadura, la venta de azúcar, la venta de manteca, la venta de harina, que son todas materias primas para elaborar, para hacer comidas caseras, ¿sí? Entonces todo esto hace lo que para la consultora fue el momento Masterchef, un auge de este momento Masterchef. Por otro lado, separaron a un grupo, los que aumentaron su consumo en momentos de streaming, es decir, mirando películas, series o lo que fuera en plataformas de streaming, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los consumos de este momento? Aumentó el consumo de snacks, ¿sí? Esto del picoteo, sentado mirando películas, palomitas de maíz, acompañado de bebidas como cerveza. Y por otro lado, acuérdense que les comenté que estos son resultados de España, esta agrupación es de España, un aumento de la tendencia de las quedadas virtuales, es decir, nos juntamos, esto se vio muy marcado, esto de juntarse con amigos o compartir una película en una plataforma, juntarse con amigos no desde la virtualidad, no juntarnos en la presencialidad. Y entonces en estos encuentros, cada uno tenía su botellita de cerveza, sus snacks y su cosita, iban compartiendo un espacio desde la virtualidad. Esto me pareció interesante cómo lo plantean, ¿no? En estos tres tiempos, en estos espacios que eran impensados tal vez en un momento sin pandemia. Y en esa reflexión de abajo, lo que quiero señalar aquí, en que esto que generó el aislamiento, nos quedamos en casa y aumenta el consumo por estrés, por ansiedad, sensaciones de incertidumbre y demás que afectan el estado de ánimo, sumado a la reducción de la disponibilidad de alimentos frescos porque no podíamos salir a comprar o salíamos poco. Entonces, esto lo que hace, y la reducción de la actividad física, ¿sí? Imaginémonos las variables así, una al lado de la otra, haciendo un todo, lo que hizo fue intensificar la pandemia, pero no la pandemia por COVID, sino la pandemia que ya estaba con nosotros instalada, que es la pandemia del sobrepeso y la obesidad. Entonces, por decirlo de alguna manera, de forma más comprensible tal vez, teníamos una pandemia, que es el sobrepeso y la obesidad, que vino a ser intensificada por otra pandemia, que es la de COVID, ¿sí? Entonces conviven simultáneamente la obesidad y el sobrepeso, que va en aumento a nivel mundial, con la pandemia por COVID. Esto si sigue así, lo que va a pasar, si estas tendencias que se vieron intensificadas durante el aislamiento, parte de lo que dicen los trabajos de investigación y que les comenté, lo que va a hacer, que es esto de a corto, mediano, largo plazo, lo que fuera, de seguirse con esta tendencia, van a incrementarse aún más o se van a profundizar las deficiencias nutricionales por exceso. La obesidad también se considera una enfermedad por déficit nutricional, o en realidad déficit en la calidad nutricional y también en la calidad. Entonces, como para ir cerrando un poco, al menos en mi parte, espero haber sido clara y haber dejado los aspectos más relevantes en evidencia, se incrementó el consumo de bebidas alcohólicas, se redujo la práctica de actividad física, sobre todo en las primeras etapas de aislamiento. Esto fue intensificado en parte porque no podíamos salir a hacer las compras, comprábamos solo en los locales de cercanía y ya no nos alejábamos tanto de casa para comprar, y que esto va a tener impactos sobre la salud, que ya los estamos teniendo, y sobre las medidas de salud pública, que es lo más probable, que se tenga que hacer algo con esto. Por último, si nos trasladamos a la otra diapo, Maca, o Ivi, ahí quiero cerrar con algo que dice la Sociedad Argentina de Nutrición. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para sobrellevar todo esto?
Por un lado la alimentación, y el recurso que tenemos son las guías alimentarias, que están al alcance de todos, basta con buscarlas en la página del Ministerio de Salud, hacer actividad física, y el tercer punto, que yo creo que es tan importante como los anteriores, es el manejo de las emociones. Si dijimos que un 60% de la población consume alimentos por estrés y por ansiedad, y no realmente porque haya una necesidad fisiológica de hambre, de tenemos que comer porque el cuerpo lo necesita, comemos por otras cosas, entonces el manejo de las emociones es un punto fundamental para manejar las otras dos variables. Perfecto, Nati. Súper, súper claro ese resumen. Lo único que te pregunto, como para poder hacer un cierre de esta primera parte, bueno, todavía creo que nos queda un tiempo de este periodo, ¿sí? de lo que es el aislamiento social y preventivo. ¿Qué recomendación le darías a las personas que están escuchando a nivel de alimentación concretamente? ¿Qué recomendación les darías? Bueno, ¿qué recomendación les haría? Les diría que lleven una alimentación variada, ¿sí? Que incluyan alimentos de todos los grupos, el grupo de los cereales, el grupo de las legumbres, las frutas y las hortalizas, que no estigmaticen los alimentos, ¿no? Que digan, no, bueno, mañana empiezo a comer tal cosa, pero dejo esto, dejo el otro, porque esto de negar, lo único que hace es incrementar el deseo por eso que se está quitando, sino aprender sobre los alimentos, aprender a incorporarlos de manera racional, de manera moderada, y con este concepto de la variedad. Y si vamos a cocinar en casa, si tenemos ganas de hacer comidas caseras, me parece bárbaro que recurramos menos al delivery, pero pensemos en alternativas que sean más saludables, que incorporen cereales integrales, que incorporen legumbres, que incorporen hortalizas, y bueno, y que se incorporen más frutas, ¿sí? Entonces, alimentación variada, que incluye alimentos de todos los grupos, y tratando, en lo posible, de respetar y alcanzar las recomendaciones en cuanto a porciones diarias de alimentos. Perfecto, Nati. Bueno, esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias. Ahí veo que pone Viviana, el manejo de las emociones es clave. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, Marce, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, te damos la palabra buenas tardes entonces a vos. todos. Dale. Sí, dale, bueno, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poquito con Nati, lo que nos ha determinado o ha ido marcando un lineamiento esta pandemia, una de ellas, una de las prácticas que impuso el aislamiento social obligatorio fue el home office. Si bien es una modalidad laboral que ya existía desde hace un tiempo, no todo el mundo lo practicaba, y a través de la declaración de la cuarentena, todas las empresas e instituciones tuvieron que migrar a esta nueva modalidad laboral. Nosotros hicimos una pequeña encuesta con Nati a través de un formulario, un Google Form, una encuesta en la que preguntábamos si se habían realizado home office durante esta cuarentena. Lo que nos arrojó esta encuesta fue más o menos lo que ha sucedido en muchos lugares del mundo, que casi 65% realizan. Marce, te estoy escuchando un poco mal, no sé el resto cómo está recibiendo. Entonces, esto ha conllevado... Igual, se escucha ¿Sí? cortado. Te escucho un poquito cortado, Marce. Si querés probar por ahí cerrar la cámara, capaz que puedo un ratito. A ver. Total, está la presentación. Sí. Ahí está, probemos ahí. Sí, perfecto. Les comentaba, bueno, que las personas, tuvieron que migrar a esta nueva modalidad de trabajo. Pásame la siguiente, Ivo, por fin. La siguiente diapo. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. ¿Podemos pasar la siguiente diapo o no? Ahí está. Ahí estamos. Una de las cosas que trajo este home office es que también le consultamos a las personas si habían permanecido mayor tiempo sentado que antes de la cuarentena, y casi el 80% dijo que sí, que había permanecido más tiempo sentado. Otra cosa que consultamos
la siguiente diapo, era si habían experimentado dolor de cuello, espalda o muñeca por el hábito este del home office. Y si ven, casi 68% ha experimentado dolor de espalda, y esto se da mucho por la posición de sentado. Otra cosa que investigamos que sucedió en esta cuarentena, porque al principio de la cuarentena la actividad física fue muy poquita o casi nula, y después cuando fueron pasando el tiempo y la gente se fue adaptando a esta nueva modalidad de vida que tenemos, empezó a aparecer ejercicios físicos. Y estos ejercicios muchas veces fueron realizados a través de vivos de Instagram, vivos de Facebook, tutoriales de YouTube, y no siempre guiados por algún profesional o alguien que pudiera como controlar cómo hacían el ejercicio. Y eso también generó dolores o molestias como consecuencia de los ejercicios que se realizaban. La postura corporal correcta implica una alineación simétrica y proporcional de todos nuestros segmentos corporales. Y es importante que el mantener una correcta postura siempre es sinónimo de evitar dolores, lesiones y otros problemas de salud. Cuando nosotros nos sentamos, las curvas de la columna se borran automáticamente, y sobre todo cuando lo hacemos frente a una computadora. Lo primero que ocurre es que se pierde la curvatura normal que tiene la parte de la cintura, que es la columna lumbar, que ahí en la diapo lo ven, sería la zona azul que ven de la columna. Eso intensifica un poco la cifosis dorsal, que se ve como en rojo, y por ende la columna cervical, para ver el monitor, compensa generando una hiperextensión de la columna cervical, con habitualmente un gran sufrimiento a nivel de la columna cervical, que es la zona del cuello. Cuando la curvatura cuando esta posición de encorvado se acentúa porque la posición del monitor es muy baja, o porque nos sentamos en forma incorrecta, se genera mucho sufrimiento, sobre todo en las zonas más distales, que son las cervicales, la zona del cuello y la zona de la cintura. Esto también es importante, el factor tiempo. ¿Qué significa? Que nuestros músculos están diseñados para alternar contracciones y relajaciones, y todas nuestras estructuras se nutren precisamente de esa alternancia de movimientos. Cuando uno está mucho tiempo en una misma posición, no es natural estar sentado 8 a 10 horas, eso es lo que ha sucedido mucho durante esta pandemia. ¿Qué es otra cosa que sumó a la aparición de dolores musculares o dolores articulares? Fue la falta de movilización y la falta de cambiar de posturas, o sea, mantener la misma postura durante mucho tiempo. Paso a la siguiente. Las posturas correctas para sentarse. Yo les aseguro que los que están viendo la diapo deben decir que no hacen nada de eso, seguramente. Lo principal sería poder tener una buena silla, una silla ergonómica, regulable, cuando uno va a hacer un trabajo casi todo el tiempo sentado. Pero bueno, cuando se declaró el aislamiento social obligatorio, la mayoría de las personas no teníamos estas sillas. Fue bastante abrupto el cambio de trabajar a donde lo hacíamos antes, a pasar a trabajar en nuestras casas. Entonces la silla, no creo, ojalá que todos pudiéramos tener una silla regulable, ergonómica, pero no creo que es lo que haya sucedido en la mayoría de los hogares. Si no se cuenta con una silla de estas características, es importante entonces tener en cuenta algunas cuestiones. Primero que la silla debe tener un respaldo, sí o sí tener un respaldo. Poneme la anterior, Iva, por. La silla debe tener un respaldo, sí o sí. Es importante sentarse al fondo de la silla, con los pies siempre apoyados en el suelo, no cruzar las piernas, para que esto genere que, como se ve en la diapositiva, en la postura correcta, la cadera y las rodillas tengan una angulación de 90 grados. Los brazos deben estar a 90 grados y la mesa debe permitir que los brazos puedan apoyarse sobre la mesa, con un teclado inclinable, y es importante que el monitor
el borde superior del monitor esté a la altura de nuestros ojos, ¿sí? Eso hace que la columna cervical tenga una buena posición y evitar las contracturas musculares, sobre todo en todo lo que es hombros y parte alta de la columna. ¿Qué es importante para contrarrestar estos largos tiempos que tenemos que estar en estas posiciones? Ahora sí poneme la que sigue, Iva. ¿Qué recomiendan? Obviamente que si se puede hacer actividad física es lo ideal, hacerlo por lo menos 3 veces por semana, sea la actividad física que estén acostumbrados o que quisieran hacer, pero dentro de las tareas laborales o este tiempo que tenemos que estar realizando home office, es importante interrumpir la actividad cada 30 o 40 minutos, a veces hacer a lo mejor caminatas breves alrededor de su casa, a veces cambiar de posición dentro del mismo lugar donde están trabajando, relajar los hombros, y esto ¿cómo lo hacemos generalmente? Se hace una elevación, voy a prender, elevación de los hombros, rotación posterior. Voy a prender un ratito a ver si, no sé si me pueden ver, pero bueno, es elevar los hombros y llevarlos hacia atrás. Esa rotación posterior de hombros genera una gran relajación a nivel de lo que es el músculo trapecio y todo lo que es la cintura escapular. Los estiramientos laterales del cuello, ¿saben esto? Mantener entre 10 y 15 segundos de un lado y 10 y 15 segundos del otro. ¿Sí? Los estiramientos de la columna, por ejemplo, con ustedes de pie, hay que hacer una inspiración muy profunda, elevar brazos y llevarlo lo más alto posible estirándonos y exhalando. Son ejercicios muy simples, que seguramente los han visto y los han hecho 1000 veces, pero cuando hacen esto del home office, esto es buenísimo hacerlo cada 30 o 40 minutos, es lo que recomiendo. Una cosa que se ha visto mucho en este tiempo también, con el uso por ahí mayor de las computadoras, es que se agota mucho el antebrazo, la muñeca y la mano por el uso del mouse. Y en eso sí también es importante hacer unos ejercicios de flexión y extensión de codo y de muñeca para evitar estas molestias. Y esto lo hacemos generalmente con el brazo desde la flexión, primero con la palma, con el dorso de nuestra mano mirando hacia adelante, se estira el brazo, ahí vamos a mostrar la palma de la mano hacia ahí y se elonga. Ahí elongamos todos los músculos del antebrazo. Y lo mismo hacer con el brazo de nuevo flexión y ahora con el dorso de la mano hacia adelante, haciendo esa elongación. Con eso, elongamos todos los músculos del antebrazo, músculos de epicondilio, que son músculos que sufren muchísimo por el uso indiscriminado del mouse. No sé, creo que no tengo otra diapo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido. ¿Tienen alguna duda? Sí, gracias Marce por toda la explicación. Ahí estaba escribiendo en el chat si queda alguna duda y vamos a preguntarle a los participantes, a los alumnos, a los docentes que están participando. Todo muy claro, dice Juan. ¿Alguien tiene alguna duda? Viviana, Lorena, cuéntenos por el chat. Fabio, Candela. Todo súper claro, perfecto. Muy buena la charla, todo muy bien, todo muy claro. Bueno, Marce, Nati, muchísimas, 10 puntos, gracias. Genial todo, dice Viviana. Muy bien todo, muy bueno. Sí, Qué realmente, generosos que son todos, muchas gracias. ahí preguntan, ¿es recomendable usar almohada para sentarse? O sea, poner en la silla, por ejemplo, una almohada. Sí, en realidad, no sentarse sobre la almohada, sino que es importante poner un almohadoncito o una almohada en la zona de la cintura, para Bien. que eso produzca que la curvatura normal, que se llama lordosis lumbar, se siga manteniendo. Como yo mostraba en la fotito recién, que cuando nosotros nos sentamos, esa curvatura se pone derechita. Entonces, si uno pone un almohadón o algo, hacemos que se mantenga esa lordosis lumbar, que es la que, y por ende, si mantenemos la lordosis lumbar para arriba, tanto el dorso como las cervicales se van a acomodar. Es mejor.
Las sillas ergonómicas tienen como sí. una almohadilla en la zona lumbar que hace que se mantenga bien derechito sentado. Perfecto. Marce, te hago una pregunta, capaz que ahora vamos a tener que ejercitarnos ambas, tutoras coinciden en este punto, no nos queda otra, dice Dani Funes. No, preguntarte por ahí puede surgirle a alguien y capaz que alguien de los alumnos o codocentes que están escuchándolas puede estar viviendo estos dolores de espalda, de cuello, y ha decidido tomar algún medicamento o ha decidido ir a hacer una sesión de masajes o ir a la fisioterapia. Por ahí, ¿cuál es la mejor recomendación y cuáles son los pasos a seguir en este caso? Bueno, la recomendación cuando una persona presenta una contractura muscular, bueno, yo soy médica, les decía que no se automediquen, por supuesto, pero es como hablamos hoy con Nati, que bueno, todos tenemos en la casa algún antiinflamatorio o algún biorrelajante, y por ahí voy a mentir si digo que no ayudan, porque sí ayudan, pero lo ideal sería, si no podemos salir de nuestra casa, es obviamente, y tenemos el acceso a algún antiinflamatorio que no nos haga, que tengamos buena tolerancia, es tomar algo, y calor local. Vienen unas almohadillas térmicas o vienen algo que nos dé calor local en la zona, sobre todo con esto de la computadora, la zona que más sufre es la zona cervical y hombros. Entonces por ahí vienen unas almohadillas térmicas o vienen, o se puede hacer algo como hacer yo soy a mis clientes, a veces por ejemplo, poner un ratito y ponértela como los boxeadores sobre esta zona. El calor local genera bastante relajación muscular. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Marce, por y la respuesta. Obviamente, si eso continúa, van a tener que ir al kinesiólogo, unos masajitos. Gracias, Perfecto. Marce. Gracias, Marce. Bueno, de vuelta, gracias Nati y Marcela por sumarse a este espacio de poder conversar sobre estos dos temas que son tan importantes, y creo que a todos estos codocentes y alumnos que están hoy en esta charla seguramente eran preguntas que les resonaban, así que les agradecemos mucho. Dice, ¿podría facilitarnos la presentación, por favor? Más que nada por los ejercicios y recomendaciones de alimentación para tenerlos presentes. Y preguntan cuáles son los síntomas de la lumbalgia. La lumbalgia es un dolor en la zona lumbar, que es la zona de la cintura. ¿Sí? Si nosotros... no sé cómo hacer para mostrar. Pero bueno, es la zona de la cintura, ¿sí? La zona posterior, la parte baja de la espalda. Bien. Y es un dolor permanente. Generalmente es un dolor permanente que cuando se produce en gente sana, por supuesto que no tiene nada en la estructura ósea de su columna, generalmente es por contractura muscular, y los dolores son de la zona media de la columna, donde uno se palpa los huesos, es al costado, que son los músculos paravertebrales, y es lo que genera ese dolor. Y se genera un dolor tipo en faja. Generalmente la lumbalgia se da como un dolor en toda la zona de la cintura, como una faja de dolor. Pregunta Fabio, ¿cuál es la diferencia con el dolor del nervio ciático? Bueno, la gente le dice lo mismo, o sea, pero en realidad el nervio ciático es un nervio que nace en la columna lumbar. Nace de pequeñas raíces que se van articulando y forman un nervio único que va a ir hacia las piernas. Cuando hay una afección del nervio ciático, generalmente es porque hay algo en nuestra columna, que puede ser, por ejemplo, una hernia de disco, lo irrita, lo lastima o lo inflama, y eso va a generar un dolor que nace en la cintura, pero generalmente se irradia hacia alguna de las piernas. Bien. Si el afectado es el nervio ciático derecho, se dolerá la pierna derecha, y si es del lado izquierdo, el lado izquierdo. Esa es la diferencia. Perfecto. Bueno, Marce, muchas gracias. Acá, en el chat siguen agradeciendo por la explicación, que, muy claro todo y realmente fue muy claro, así que, les agradezco a las dos por sumarse a esta iniciativa, ¿sí? A Dani también, que está en esta Zoom de Vida 21, y a Ivana, que también está coordinando este espacio. Ahí están todos agradeciendo por la charla y por la claridad sobre todo. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, que estén muy bien. Igualmente.
Muchas gracias. Gracias. Chao.